todo con todos aquellos amigos televidentes que tienen la oportunidad de vernos en este momento. Así es, doctor. Vamos a hablar, doctor, de un tema muy interesante y es hasta qué punto influye la apariencia física. Como el trabajo de ustedes es poner a la gente que se vea bien, que una lipo, que una mama, que una serie de cosas. Dicen mucha gente que en estos tiempos verse bien es hasta una profesión. Me da mucha pena que hay a veces secretarias con mucha capacidad cuando llevan un currículum y tal vez porque su atributo físico no sea el mejor, pero sí su intelecto, tal vez por eso no le dan trabajo. O sea, es muy lamentable. No, claro, es lamentable, es una realidad, pero yo creo que la imagen física juega un papel, un rol bastante importante. Es tan importante también, por ejemplo, la manera como tú te valoras, la manera como tú te aprecias, la percepción que tú sientes, que sienten los otros sobre ti. Ahora, hay una parte muy interesante que es la belleza quizás interna de una persona, donde hay factores como por ejemplo hablar de la integridad de una persona, hablar de las buenas cualidades, el respeto que tú tienes sobre los otros, el hecho de saber de que vives en un ecosistema donde cada cosa que tú realizas tienes que valorar cuáles son los efectos y siempre valorar el hecho cuál es el costo-beneficio, A veces el interés individual, ¿qué es lo que causa? Puede ir en detrimento del bien colectivo. Entonces eso es lo bueno que hay que buscar. Es decir, hay otras cosas, claro que sí, es una persona con una apariencia física delgada, esbelta, por lo menos vende algo que vende una imagen de éxito. Ahora hay otras cosas que son importantes también. Hay quienes nacen con muchas posibilidades, otras con muy pocas, pero esto no limita la posibilidad de desarrollo o la posibilidad de llegar a un punto. Ok, vamos a ver, tenemos la primera llamada en este tema sumamente importante con Franklin de Jesús en el día de hoy. Vamos a ver quién está en la línea. Saludos, buenas. Hello. Buenas tardes. Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Hello. Sí, pregunta para el doctor. Hola Charlie, ¿cómo te estás? Te hablamos de Boston, Massachusetts. Desde Boston, ¿cómo te está? ¿Quién me habla? Sí, tu pregunta. Bueno, parece que hay un pequeño delay, un retorno, pero tu pregunta para Franklin de Jesús sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy. Doctor, ¿usted me podría decir por qué tipo de qué tipo de levantamiento de mama ustedes tienen? Pues de acuerdo. ¿Entendió la pregunta? Sí. Okay. Sí. Normalmente, muchas técnicas existen en cirugía plástica. Cada quien, seguimos aquella idea de un profesor bastante importante de Sao Paulo, que es el profesor Ricardo Barodi, que dice que realmente la técnica más ideal es aquella que usted domina. La técnica, por ejemplo, que usted tiene, que usted habitualmente usa. Ahora, nosotros, por ejemplo, en base a nuestra experiencia, tanto en Sudamérica como en Europa, tenemos hemos sacado un extracto de todo lo que hemos aprendido en diversos hospitales, tanto por ejemplo en Suiza, en España, en el mismo Argentina, en Brasil, y creo que por ejemplo dentro de los mejores resultados en todos los libros de estética que hemos visto o que existen, realmente creo que los mejores resultados en cuanto a levantamiento mamario son del profesor Leacir Ribeiro en Brasil. Es decir, hemos manejado diversas técnicas, por ejemplo en Europa, como la técnica de la doctora Madeleine Lejour, por ejemplo en el INSEL, en el hospital universitario en Berna, en el hospital universitario en Ginebra. Es decir, utilizábamos siempre técnicas verticales con lo más mínimo de cicatriz. Ahora, las técnicas, por ejemplo, del profesor Leacir Ribeiro le dan a usted, por ejemplo, utiliza diversos tipos de pedículos a través de los cuales se le puede dar la forma como si fuese de un implante y puede producir, con el simple hecho de hacer una pexía o un levantamiento, darle la forma redonda, cónica, de tal manera que la paciente se pueda colocar un escote con la menor cicatriz posible. Doctor, cada paciente me imagino que es un caso diferente en el quirófano, ¿verdad que sí? Sí. Porque me imagino que pues es claro que cada seno de una mujer donde se le va a hacer una reducción o se le va a hacer un implante, pues lleva un procedimiento diferente.
Pues claro que sí, es decir, se valoran, por ejemplo, la textura de la piel, se valora, por ejemplo, el grado de caída, cuántos centímetros de caída tiene la areola, es decir, se valora el volumen, es decir, tantas cosas que al fin y al cabo te hacen llegar a la decisión cuál es la mejor técnica para esa paciente. Vamos a ver quién está en la línea con la siguiente llamada. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Elizabeth Rodríguez. Yo estoy llamando desde Brooklyn. Ok. Mi doctor me dijo que yo tengo una hernia adentro, por dentro de mi ombligo, y yo quiero saber si yo me puedo operar así, si no hay problema. Ok, ¿tú te quieres hacer una lipo? Yo me quiero cortar. Perfecto, sí. Okay. Si en el caso, por ejemplo, si ella te dice que tiene una hernia, sí, doctor, en el ombligo. Sí, en el caso de ella, realmente si ella se quiere cortar es por el hecho de que ella siente que tiene exceso de piel, que tiene exceso de grasa, que probablemente pueda haber una diastasia o una separación de la musculatura, lo cual le da aquel aspecto bombado al abdomen. Entonces, en el caso de hacer una dermolipectomía abdominal, en este mismo sentido se puede aprovechar la oportunidad de hacer la corrección de la hernia, o lo que es lo mismo, una hernioplastia, con toda certeza. Así es, bueno, allá tiene la jovencita que llamó pues la respuesta, porque realmente hay que ver siempre la diferencia. Existe lo que es la lipo y también cuando es el exceso de piel, doctor, que lleva otro nombre, que es totalmente diferente. Claro, lipo viene de grasa, liposucción, aspiración de grasa. Ahora, la misma palabra, por ejemplo, se refiere a lo mismo cuando tú hablas remodelación de contorno corporal, cuando lo hablas lo que es la lipoescultura, es decir, es muy diferente, tú retiras grasa por pequeños orificios. Ahora, por ejemplo, cuando es cortar, por ejemplo, en el caso de dermolipectomía abdominal, aquí valora si el exceso de grasa y de piel es muy grande, mejor retirarlo. Vamos a ver quién está en la línea. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa le habla. Sí, ¿de dónde? De Patterson, New Jersey. De New Jersey, de Patterson. ¿Cómo está, mi amor? Pregunta para Franklin de Jesús. La pregunta que les tengo al doctor es, yo quería saber si él hace transferencia de grasa. Por ejemplo, aquí hay doctores que te hacen transferencia en los senos, en los glúteos, donde uno quiera. Sí, una pregunta bastante interesante. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando se le otorga o se le confiere una titulación de especialista a un especialista, si no aprueba todos los módulos, si no aprueba todas las áreas, con certeza que es muy difícil la obtención, porque la titulación, cuando se otorga a un país una titulación de especialista, no dice que el paciente, no dice que el médico estuvo, ni que hizo un área, ni que hizo otra, ni que estuvo en México, ni que estuvo en Brasil, ni que estuvo en ningún lugar. Sencillamente lo que dice es, se le otorga, se le confiere un título al doctor, a la Secretaría de Estado de Salud Pública de ese país, se le otorga por haber llenado todos los requisitos y haber sido aprobado en todos los exámenes de título correspondientes. No dice que la persona estuvo en Venezuela ni que estuvo en ningún lugar. Sencillamente aprobó, llenó todos los requisitos, se le otorga una titulación de especialista. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, por ejemplo, hay países donde hay, por ejemplo, hipersofisticación de las especialidades, donde tú, por ejemplo, dices, bueno, si eres un ortopedista, hay servicios, por ejemplo, de columna vertebral, de columna cervical, de columna torácica, de cadera. Nosotros, por ejemplo, en un hospital solo de ortopedia hacíamos toda la parte de lo que era las reconstrucciones, por ejemplo, lesiones altas de plexos trasplantes de colgajo, y al fin y al cabo, ¿pero qué hacemos? Por ejemplo, en nuestro caso particular, tuvimos la oportunidad de estar en uno de los mayores centros de cirugía estética en Brasil, donde lo más común, por ejemplo, cara, lipo, abdomen, contorno corporal, por ejemplo, tenemos bastante dominio porque eran cosas que realmente se hacían a diario durante todo ese tiempo, pero eso no quiere decir que no hagamos todas las áreas. Bueno, saludos, buenas tardes. Vamos a ver quién está en la línea y desde dónde. Desde el Bronx, Roberto le habla. ¿Desde dónde me hablan? Desde el Bronx, Roberto le habla. Desde el Bronx, Roberto. Pregunta para Franklin de Jesús. Yo le iba a hacer una pregunta, doctor. Adelante. ¿Por qué los pacientes con cirugía bariátrica rebajan rápidamente? ¿Por qué los pacientes de cirugía bariátrica rebajan tan rápido? Claro. Hay que tener cuidado, dentro de los pacientes, dentro de las diversas técnicas que se utilizan para cirugía bariátrica, hay algunas que son de derivación. Claro, si por ejemplo en el caso, por ejemplo del bypass gástrico, donde tú derivas aproximadamente, tú haces
por ejemplo, tú haces, retiras una gran parte del estómago, tú, por ejemplo, eliminas toda la absorción del extremo, la parte terminal del estómago, que es el antro, te eliminas también el duodeno y terminas hasta 90 centímetros de absorción del yeyunio. ¿Qué es lo que sucede? Al fin y al cabo se pierde toda la absorción, los nutrientes son ingeridos y al fin y al cabo, ¿qué es lo que ocurre? Hay una pérdida grande de grasa, pero hay que ver que esta grasa forma parte de lo que es la sustentación de la piel y la piel cae bastante. Entonces, ante todo, el buen senso, creo que su cirujano, el quien hace cirugía bariátrica, le va a indicar algunos métodos que son menos agresivos, pero hay que valorar cuál es el grado de obesidad. La cirugía bariátrica, en mi experiencia, está indicada en pacientes que tienen problemas de obesidad mórbida o en algún caso de obesidad moderada o leve que presente alguna morbilidad importante, como son los casos de presión alta, de diabetes, problemas, por ejemplo, digestivos y entre otros problemas cardíacos. Vamos a ver quién está en la... Buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? Habla de Boston, Salem, Massachusetts. Yo le quería hacer una pregunta al doctor. Cuando yo tenía 15 años me operaron de los ovarios y la operación fue tipo bikini, así. Entonces, al yo salir embarazada, hice una barriga muy grandota y se me descolgó un poco la barriga. Entonces eso se me ve como muy feo. ¿Y qué usted me sugiere? Ok, entendió la pregunta. Tú sabes que los diversos embarazos son causa de distensión abdominal. El útero aumenta de tamaño y hasta que el producto, que es el niño, no ocurre el expulsivo, no inicia su proceso de involución. Es lógico que después de un embarazo hay una sobredistensión de la musculatura de la pared abdominal y puede ocurrir lo que es una separación de ellos. Entonces, en este sentido, la única manera, si hay un exceso de piel, un exceso, por ejemplo, de grasa, y si hay un abombamiento muy grande, la única solución en este sentido es decir, una dermolipectomía abdominal, o que es lo mismo la abdominoplastía, que realmente al fin y al cabo puede ser necesaria o no necesaria, pero que al fin y al cabo hay que valorar algo que es muy bonito, que es el nacimiento de un niño que tiene todo el valor, no hay valor en el mundo. Bueno, vamos a recibir nuestra última llamada en el día de hoy, que hemos realizado este segmento interactivo para que los televidentes de nuestro espacio Aquí la Cosa también tengan una participación directa con el doctor Franklin de Jesús, hablando de cirugía plástica. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿De dónde me hablan y quién? Mi nombre es Marlene, yo estoy hablando de Peabody, Massachusetts. Ok, pregunta para el doctor. Sí, mi pregunta para el doctor es que yo fui operada de la vesícula a los 15 años y yo quiero saber si no es ningún problema para yo hacerme la cirugía. ¿Qué cirugía te quiere hacer? Sí, yo quiero cortarme. Ok, ya usted entendió, doctor, la Sí, operaron de la vesícula. Claro, sí. Hay que valorar, por ejemplo, hace 15 años, es decir, me parece que hace 15 años nosotros iniciábamos a hacer, por ejemplo, estábamos haciendo cirugía general en aquella época, y yo recuerdo que la mayor parte de las vesículas que hacíamos era abierta. Entonces, luego en ese momento iniciaba algo que era la cirugía videolaparoscópica. Entonces hay que ver si fue una cirugía abierta o una cirugía por videolaparoscopía. En el caso que sea por videolaparoscopía, quiere decir que no hay ningún tipo de inconveniente. En el caso de que sea una cirugía abierta y dependiendo del tamaño de la cicatriz, simplemente lo que hay que tener un poco de cuidado, pero se puede hacer con la mayor seguridad siempre y cuando preservando la mayor cantidad de elementos vasculares y no se haga un descolamiento demasiado amplio del colgajo. A veces, ocasionalmente, hemos visto algunos pacientes que tienen, por ejemplo, una cicatriz